¿Ya nos escuchan todos? Ok. Gracias por la espera. Disculpen que estuvimos haciendo ajustes técnicos antes de comenzar. Estábamos viendo cosas del streaming. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Jorge González. Yo soy el actual director del Taller Tamayo. Somos un centro dedicado a investigación, resguardo y divulgación de técnicas y materiales de pintura. Quiero agradecer mucho al equipo de Soy Dani, que esta charla se está haciendo en conjunto con ellos. Y pues bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre las técnicas de pintura tradicionales, también sobre las contemporáneas, y sobre su preservación, que es un tema que ha estado poniéndose en boga recientemente, ¿no? Durante mucho tiempo, un largo periodo del siglo XX, el tema de la durabilidad del material no fue tan relevante. Para algunos, digamos que dejó de estar de moda, pero recientemente ya esto está cambiando significativamente y están regresando el deseo de la perdurabilidad, ¿no? Así como la sustentabilidad y la sostenibilidad en otras áreas, también lo tenemos en artes. Entonces, permítanme comenzar con esta plática. Aquí tenemos una plática, una frase de Nietzsche que probablemente han escuchado algunos de ustedes: sin arte la vida sería un error. Y para muchos de los que somos apasionados del arte es sin duda algo en lo que creemos, ¿no? Pero, ¿qué hace realmente un artista? Hoy en día nuestra relación con qué es el arte y qué hace un artista es principalmente relacionada con lo que viene de 1800 para acá, del siglo XIX hasta nosotros, ¿no? Normalmente pensamos en un artista como alguien bohemio, alguien apasionado, emocional, alguien inspirado por distintas cosas. Sin embargo, no siempre ser un artista fue eso, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un cuadro muy famoso de Rembrandt, que es uno de los pintores más famosos de la historia, ¿no? Entonces, aquí vemos a Rembrandt en su taller, cuando es joven, está aprendiendo a pintar. ¿Y qué es esto de ser artista? ¿Qué es el oficio de pintor? ¿Qué es ser artista en términos de trabajo, en términos de técnica, de material, de conocimientos? Resulta que las artes, como hoy en día las conocemos, vienen en realidad o tienen sus antecedentes en esto que vemos aquí, Trivium y Quadrivium, que eran llamadas las artes liberales. Las artes liberales eran lógica, dialéctica, retórica, aritmética, geometría, astronomía y música. Para nosotros puede ser un poco difícil entender por qué esto sería arte, si pensamos en la época medieval o en los romanos o griegos. Pero son los antecesores de las bellas artes. ¿Qué ocurría? Las personas en la Edad Media solo había dos tipos de caminos para tener movilidad social. En esa época la gente nacías panadero y morías panadero. Nacías herrero y morías herrero. La educación que se te daba era únicamente aquella del oficio de tu familia. La única forma de salir de ese oficio, digamos, y de acceder a una vida diferente, eran dos caminos. Bueno, tres caminos. Uno era nacer noble, pero ese no podías acceder a él más que de nacimiento, igual que con el oficio. El otro camino era volverse militar, y había uno más que era volverse monja o monje, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que dentro de los monasterios y los conventos llegaban personas de distintos oficios, de distintas familias. Recordemos que los oficios incluso estaban asociados a los apellidos, ¿no? Había personas que tenían un apellido justamente de carpintero o tejador, por ejemplo, ¿no? Thatcher. Y entonces se juntaban personas con diferentes oficios en los monasterios y conventos y empezaban a combinar sus conocimientos. De esa combinación de conocimientos es que poco a poco
se fueron sumando técnicas para tratar telas, con técnicas para tratar cuero, con técnicas para tallar madera, con distintos conocimientos. Y esto nos llevó a el desarrollo de lo que hoy en día conocemos como las bellas artes, que empezaron a desarrollarse a partir de la Alta Edad Media y hasta el Renacimiento, ¿no? Durante el Renacimiento. ¿Qué era ser artista, específicamente pintora o pintor en esa época? Lo que principalmente hacía un artista en aquella época no era pintar, sino en realidad fabricar sus materiales. No era aquella época, digamos, de 1700 para atrás, no era como hoy en día, ¿no? No podías ir a la tienda y comprar materiales, más bien tenías que ir a comprar materias primas, tenías que comprar minerales, tenías que comprar aceites, tenías que comprar sílices, carbonato, cola de conejo, telas, madera y hacer toda una serie de preparados para poderlas utilizar en tus obras. Entonces aquí nosotros podemos ver a un artista, que este es Jan Joseph Hormans, que está fabricando material. Si pueden ver dónde está su mano sobre el barril, está preparando pintura al óleo. Entonces los talleres de pintura eran empresas en realidad, eran talleres con muchas personas, que era difícil de mantener. Necesitabas múltiples asistentes moliendo pigmentos, extrayendo aceite, fabricando óleos, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, yo he fabricado muchos cientos de kilos de óleo hasta la fecha, a mano, con moleta, porque aquí en el taller Tamayo hacemos muchos materiales a la manera antigua, como se solían hacer antes de la revolución industrial, pero sé que ese ya no es el caso de mucha gente, ¿no? Bueno, esto era lo principal de un taller de pintura, fabricar materiales. Después llega la revolución industrial, 1700, y resulta que los artistas empiezan a tener poco a poco menos trabajo de fabricar materiales y más tiempo para pintar. Por ejemplo, aquí vemos uno de los primeros técnicas que se desarrollaron con la revolución industrial. Este es la acuarela. Este set de acuarela es uno de los primeros que surgieron. Este es un set, me parece, de 1796. El set de acuarela se empezó más o menos en 1750. No existía la acuarela así como hoy la conocemos, en pastillas. Eso es una innovación industrial. Aquí podemos ver, de hecho, tres pigmentos que son pigmentos modernos. Vemos del lado izquierdo un Madder Lake, que es el actual alizarina, o es parecido, pariente de la alizarina. Vemos un azul de Prusia, que es el primer pigmento moderno sintetizado. Se sintetizó en Alemania a principios de 1700. Y tenemos un amarillo Gamboyí. Los tres eran pigmentos modernos, novedosos. Y del lado derecho tenemos pigmentos tradicionales. Tenemos un vermellón real, que es un pigmento de óxido de mercurio. Tenemos un bistre, que es una tinta de cáscara de nuez. Y tenemos un burnt umber, que es un sombra tostada. Seguro todos conocerán. Y aquí tenemos, por ejemplo, una de las primeras pinturas, o sí, uno de los primeros, no de los primeros artistas, pero uno de los primeros o los más famosos primeros acuarelistas, que es William Turner. A partir de 1750 más o menos comienza algo que quizá conozcan, que es la Escuela Inglesa de Acuarela. La Escuela Inglesa de Acuarela son el primer grupo de artistas que empiezan a salir a pintar al campo, a pintar del natural. No son los impresionistas los primeros que empiezan a salir a la naturaleza a pintar en Occidente, sino estos ingleses, desde más o menos 100 años antes que los impresionistas en realidad. Y no sé si se dan cuenta, pero fíjense cómo el papel de acuarela aquí es un papel azul, no es un papel blanco, ¿no? Hoy en día se nos dice que la acuarela se trabaja solamente sin blanco y sobre un papel blanco. En este caso vemos a Turner, uno de los más grandes acuarelistas de la historia, trabajando sobre papel azul y, no sé si alcancen a verlo bien, pero hay varias manchas blancas pintadas encima con wash, y esas manchas de wash después las cubre con acuarela. Entonces la forma de trabajar la acuarela no era como hoy en día, de que no se le agrega blanco. Eso fue una cosa que se inventó mucho después. Aquí tenemos otra invención
de 1800. Este es un molino de 3 rodillos. Y para lo que se usaba este molino de 3 rodillos era para fabricar óleos. El óleo de tubo que hoy en día compramos se inventa hasta 1800. Antes de 1800, por ejemplo, del lado derecho, pueden ver unas bolsitas con unos amarrados. Estas bolsitas con amarrados eran vejigas de borrego y testículos de toro. Esos eran los tubos depresibles de 1700 para atrás, ¿no? Principios de 1800 para atrás, eran en realidad estas bolsas de cuero animal, de órganos, ¿no? Los tubos depresibles de plomo empiezan a popularizarse en 1800, pero tardaron en popularizarse. De hecho, muchos artistas los veían como una cosa extraña, ¿no? No los querían usar, era mal visto usarlos. Y del lado izquierdo vemos pigmentos nuevos, vemos cadmios, vemos cobaltos, vemos cromos, pigmentos que no habían existido en épocas antiguas y que de hecho tardaron bastante tiempo en popularizarse porque la academia, por ejemplo la Academia Francesa, estaba en contra de su uso. También vemos esto de acá, vemos bastidores prefabricados, que esto era algo que no existía. Antes tú tenías que fabricar tus materiales, antes de 1800, y necesitabas todo un taller de personas para ayudarte para hacerlo, ¿no? Esta idea que tenemos hoy en día del artista solitario, que les decía bohemio, romántico, pintando en su taller, solo o en la naturaleza, en soledad, no era la norma. Era imposible hasta que llega la industria. Este tipo de obras, de impresión del sol naciente, que esta es la obra que le da su nombre al impresionismo por un crítico que, burlándose por esta impresión sol naciente, llama al movimiento impresionista eso, impresionista. Este trabajo hecho de manera directa, no en el taller, sino en la naturaleza, digamos que se permite en gran medida porque ya hay materiales que puedes comprar en una tienda sin que tú tengas que fabricarlos y salir a pintar con ellos, sin tener el problema de que tu vejiga de borrego se aplaste y no puedas ya cerrarla. Era muy difícil viajar con los materiales y pigmentos solos antes de que esto ocurriera. Entonces la vanguardia, los pintores de vanguardia, que son el inicio de la vanguardia desde el impresionismo, lo que buscaban, justamente porque se los permitía su contexto, era libertad, ¿no? Libertad en muchos sitios y dejar de replicar las maneras antiguas de pintar. Querían buscar el uso con nuevos pigmentos, dejar de imitar la realidad tal cual era, por distintas razones. Entonces, como pueden ver, del lado derecho vemos una obra de Courbet, que es un poco previo a los impresionistas, pero fíjense cómo la paleta es completamente distinta a esta de Van Gogh, que es un post-impresionista, ¿no? En la paleta de Courbet vemos sombras naturales, sombras tostadas, vemos sienas, ocres, carboncillo, blanco de plomo, etc. Y del lado izquierdo vemos pigmentos cobaltos, ultramarinos, cadmios, pigmentos brillantes, luminosos, que hasta hoy en día se siguen utilizando. Aquí vemos del lado izquierdo, por ejemplo, en este de Sisley, vemos azules muy brillantes, morados intensos, verdes intensos, y fíjense cómo del lado derecho tenemos un cuadro que está prácticamente pintado todo en grises, ¿no? Grises y sombras. Bueno, resulta que aunque ya había pigmentos nuevos, la Academia Francesa, por ejemplo, consideraba de mal gusto su uso, ¿no? Se decía que eran pigmentos, sí, de mal gusto, simplemente. Había varios criterios en realidad para determinar qué obra era de buen gusto y cuál no era de buen gusto. En el neoclásico tenía que ver con cuestiones, bueno, múltiples cuestiones, mucho tenía que ver con el gobierno de Napoleón, valores específicos, ¿no? Se quería promover un cierto tipo de ideología basada en la imitación de arte antiguo, arte clásico, y por eso se llama neoclásico. Pero pues, los impresionistas lo que querían era explorar lo nuevo, los nuevos materiales, los nuevos pigmentos, las nuevas formas de estética que llegaban, por ejemplo, de Japón, llegaban de Oceanía, de otros lugares. Y, sobre todas las cosas,
los impresionistas querían alejarse de la cámara fotográfica. Los impresionistas consideraban que la cámara iba a cambiar radicalmente el panorama del oficio de pintor, ¿no? Hasta ese momento los pintores de lo que vivían principalmente de hacer retratos. Y a partir de que surge la cámara, poco a poco, el hacer retratos pues se vuelve mucho más barato para los fotógrafos que para los pintores. Así que los impresionistas apuestan, por ejemplo Renoir, apuestan por un nuevo tipo de pintura que no se vuelva perecedera, al menos que su función social no perezca, pese al surgimiento de la cámara fotográfica. Y empezamos a tener este tipo de exploraciones, ¿no? Aquí vemos cuadro de Miró, cuadro de Gauguin, uno de Goschile y uno de Tamayo. Todos están alejándose de la figuración, alejándose de la cámara fotográfica para explorar la forma y el color de maneras diferentes. Aquí tenemos una frase de Pollock. Dice, los viejos métodos no me sirven, la aproximación moderna a la pintura es un asunto totalmente diferente, trabaja desde el interior. Esto en realidad viene de las ideas de Siqueiros. Siqueiros es un pintor mexicano que fue uno de los primeros pintores, no es que el primero en utilizar el medio acrílico para pintar. Y muchas de las técnicas que se siguen usando de acrílico hasta la fecha son técnicas de Siqueiros. Pues Siqueiros fue pagado por el gobierno estadounidense para ir a dar clases allá y Jackson Pollock fue asistente de Siqueiros, ¿no? Incluso acá en México. Siqueiros decía, él fue el que inventa esta ideología de que los materiales antiguos no funcionaban para representar lo que se vivía en el presente. Y empieza a promover mucho el uso del acrílico. Y después los artistas expresionistas abstractos y otros artistas estadounidenses y luego de otras partes del mundo empiezan a promover las ideas de Siqueiros y se empieza a popularizar el medio acrílico, ¿no? En el arte, no solamente en la pintura de casas y en otras industrias de recubrimientos. Sin embargo, en esta pérdida de poco a poco de técnica, como les decía, si hacemos un breve repaso, les decía que antes de 1700, en el Barroco, en el Renacimiento y la Edad Media, lo primero que tenía que saber un artista era fabricar sus materiales, era el oficio, eso era el oficio del artista, la cocina del artista, la parte técnica. Y a partir del siglo XVIII, 1700 y XIX, poco a poco la industria empieza a tomar cada vez más fuerza, los artistas ya no tienen que fabricar forzosamente sus materiales en sus propios talleres y entonces ¿qué pasa? Poco a poco dejan de saber de materiales hasta que llega el punto, que es el que vivimos hoy en día, donde principalmente vamos a una tienda y los compramos, pero ya no sabemos realmente qué hay detrás de ellos. Y esto ha traído varios problemas. Por un lado, a partir de los 70 más o menos, se empieza a generar un cambio en la educación artística, ¿no? Aquí en México a eso se le llama la ruptura, y es cuando hay un cambio de plan, en parte es un cambio de plan de estudios, también es un cambio en movimiento artístico, donde se deja de dar tanta atención a la parte técnica y se da más atención a aspectos conceptuales, teóricos y de historia del arte, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Con el paso del tiempo, ya hay varios estudios de distintos lugares. Aquí hay un estudio del Getty, que estamos citando. Hay estudios del Tate Gallery, hay estudios del Museo Reina Sofía. Resulta que hoy en día el 70% de las obras contemporáneas, no, aquí está mal el término modernas, que sería de principio del siglo XX, el 70% de las obras contemporáneas tienen problemas de preservación. Esto es algo gravísimo, es algo que en realidad no ocurría en épocas previas, pero los materiales que estamos utilizando, así como los que usamos en ropa, por ejemplo, toda esta cuestión de fast fashion, y lo que usamos incluso en alimentos, en casas, ¿no? La tabla roca, etcétera, no son técnicas tan duraderas. Misma situación que estamos viendo en otras industrias, también la veremos en la industria de materiales de arte. Aquí hay una frase de Lawrence Alloway. Lawrence Alloway, por si no lo conocen, es un crítico de arte. Él es el que acuñó el término arte pop en los 60s. Y esta frase es de él, me parece que de los 70s. El concepto ha devorado al oficio.
justamente a partir de la ruptura se empieza a dar más atención a la parte teórica que a la parte técnica. Digo, esto de Eclipse es un chiste, este personaje, ¿verdad? De hecho, pareciera que trajo más beneficios a la iglesia donde se pintó de los problemas que trajo, pero la falsa de formación técnica ha traído varios problemas. Uno es el que les decía, 70% de obras contemporáneas presentan problemas de restauración, pero también está habiendo problemas para encontrar restauradores en los museos y conservadores que se especialicen en técnicas antiguas, porque ya esto no se enseña, aún si se enseña de manera teórica, ya no hay suficientes personas en las academias que sepan de primera mano hacer los materiales, ¿no? No solo que se lo sepan de libros y de estudios de laboratorio, sino que lo hayan hecho toda su vida, ¿no? Entonces, esto está trayendo el problema de una pérdida de patrimonio artístico tanto contemporáneo como antiguo, y aparte, pues no se están explorando nuevas técnicas como se podrían explorar, porque también hay muchos nuevos pigmentos, hay muchos nuevos medios, muchos nuevos materiales que podríamos estar explorando y ver qué pasa con ellos, ¿no? Las ventajas técnicas no solamente tienen que ver con durabilidad y técnicas antiguas, también tienen que ver con encontrar nuevas técnicas y nuevas posibilidades plásticas. Por ejemplo, aquí del lado derecho vemos una obra de Ansel Kiefer. Kiefer es un artista alemán de posguerra, y él utiliza mucho acrílico, pero también explora materiales perecederos como esto que aquí es paja, y mucho plomo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no siempre queremos utilizar materiales también solo por durabilidad. También nos interesa la capacidad de expresión que ellos nos pueden ofrecer. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que ha habido en relación a las técnicas de pintura? Pues el exceso de uso de pintura acrílica. La pintura acrílica es, si bien es muy conveniente, porque la podemos tener en un bote, no se echa a perder, o tarda mucho tiempo en echarse a perder, y la podemos usar de forma fácil, seca rápido, y le podemos pintar encima con óleo y con otras cosas, pues resulta que tiene problemas. Es una de las técnicas menos duraderas que hay. Aquí, por ejemplo, tenemos una línea del tiempo de más o menos cuánto duran distintas técnicas. Pintura al fresco, y también podríamos ahí poner cerámica. Existen frescos de más de 5.000 años. Existe cerámica de mucho más de 5.000 años, que sigue en perfecto estado. Acuarela, o en este caso más bien goma arábiga, también tenemos obra muy antigua hecha con goma arábiga, obra egipcia, por ejemplo, ¿no? En cáustica tenemos obras de más de 1800 años, las obras del Fayum, por ejemplo, si les interesa, tienen más de 1800 años. Pintura al temple, también tenemos pinturas de 800, 1000, incluso anteriores. Pintura al óleo, tenemos pinturas desde el Renacimiento para acá. Pintura al pastel, lleva más o menos 200 años desde que se industrializó. También fue a partir de 1700 se populariza, pero tenemos obras de 300, 200 años en perfecto estado. La pintura acrílica, estudios del Getty y de Tate, que han publicado en sus páginas, calculan que tiene un tiempo de vida máximo de unos 100 a 150 años. Y bueno, eso es un tiempo de vida, digamos, total, pero la pintura acrílica tiene otros problemas, porque se empieza a craquelar y a lastimar desde épocas previas. Entonces sí, por supuesto, la pintura acrílica en 20 años, de hecho en 20 años es donde empieza ya a volverse muy rígida la película de acrílico. Ahorita les platicaré un poco más. Y a partir de ese momento, después de 20, 30 años que se rigidiza la película de acrílico, poco a poco va a ir teniendo problemas cada vez más grandes, ¿no? También depende mucho del medio acrílico que se haya usado, de qué forma se aplicó, etc. No todas las aplicaciones van a reaccionar de la misma manera. Aquí tenemos una frase de Ana María Walsh, que es una teórica española, que les recomiendo mucho leer por si no la conocen. Sin técnica el arte se convierte en una idea efímera. Y pues sí, sin técnica nosotros no tendríamos acceso al arte del siglo XIX, ni del Renacimiento, ni del arte griego, ni del arte maya, ni el arte amazónico, por ejemplo. O sea, los materiales que tienen mayor durabilidad son los que permiten que el arte atraviese el tiempo, ¿no? Y que podamos generar esta comunicación a través de épocas y de culturas y de mentes.
si la técnica deja de tener un papel central dentro de la producción artística y no solamente la parte expresiva, pues no atraviesa, no viaja en el tiempo, ¿no? Una cosa muy importante que es tanto importante para coleccionistas como importante para nosotros como artistas es que en el mercado secundario, en el mercado primario, por ejemplo, de artes, la condición, se dice, la condición de la obra es uno de los principales determinantes del precio y del valor a largo plazo. Bueno, la condición de la obra a lo que se refiere es el estado del cuadro, ¿no? Y si tenemos técnicas que tienen menor durabilidad, pues la condición se va a degradar en poco tiempo. Entonces eso, para un artista que empieza a trabajar, lleva 10 años, 20 años, 30 años, tu obra y tu reputación obviamente no la vas a hacer en 5, ¿no? La vas a hacer en mucho más tiempo. Idealmente quieres que tu obra inicial se mantenga en buen estado, así como la obra futura. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, en muchos de estos de técnicas, como la técnica de acrílico? Pues, el acrílico específicamente es muy sensible a cambios de temperatura. Entonces, cuando hace mucho calor para el acrílico, que ahorita les mentiría si les dijera un número exacto, pero supongamos que a 30 grados centígrados, 25 grados centígrados, es muy caliente para el acrílico, entonces se vuelve muy flexible y chicloso, y 10, 15 grados por debajo de esa temperatura es demasiado frío para el acrílico, y entonces se empieza a volver quebradizo. Entonces tenemos esta ir y venir entre flexible y rígido, a lo largo de varios años. Y en gran medida esa situación es la que produce que se vaya craquelando con el paso del tiempo. Si tuviéramos una temperatura estable y una humedad estable, como se hace en un museo, idealmente, la cosa es distinta, pero para todos los acrílicos que no acaban en un estado de resguardo como ese, su vida útil va a ser mucho menor. Entonces, ¿qué pasa? Para que nosotros logremos que nuestra vida tenga que nuestra obra tenga una vida útil larga, no podemos dejárselo solamente a los museos, a los restauradores, a los curadores, coleccionistas. Tenemos nosotros que entender qué es lo que estamos poniendo en nuestros materiales y más o menos qué tiempo de vida va a tener y cómo va a envejecer, si se va a ensuciar, cómo se va a poder limpiar, ¿no? El barnizado tiene que ver con eso, no solamente es que se vea bonito, sino cómo va a proteger el cuadro y cómo va a ser retirado ese barniz. ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestras técnicas de pintura? Si yo les diera unas pocas claves para empezar a explorar técnicas de manera más profunda, ¿qué les diría? Bueno, punto número 1, nosotros en el taller Tamayo, que yo soy representante de ahí el día de hoy, provenimos de la tradición de la Escuela Mexicana de Pintura. La maestra Luz García, que es la fundadora del taller, fue alumna del maestro Luis Nishizawa, que es un profesor que estuvo más o menos 50 años en la ENAP, hoy en día FAP, en la UNAM, enseñando técnicas y materiales, y él provenía de San Carlos, cuando todavía estaban Diego Rivera, Orozco, Siqueiros dando clases ahí, ¿no? Él le tocó tomar clases, por ejemplo, con Diego Rivera. Estos tres personajes son muy importantes para el mundo de las técnicas, no solo mexicanas, sino internacional. Como les decía, Siqueiros fue uno de los primeros en trabajar medio acrílico. Diego Rivera es uno de los primeros en retomar el medio de encausto. De hecho, el medio de encausto estuvo perdido por varios siglos, incluso a partir del Fayum, que es entre el siglo III y siglo VI, son retratos en encausto. Después de eso se pierde la receta, se pierde el método. Hay muchos artistas que intentan recuperarlo, entre ellos Leonardo da Vinci. Fracasa Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci intentó pintar unos murales en el Vaticano con encausto. El encausto tiene que ser cauterizado con flama, con fuego. Intentó hacerlo con unos calderos grandes y se chorreó todo dentro del Vaticano. Y entonces, ¿qué hizo da Vinci? Huyó. Abandonó todo el desastre y se lo dejó a alguien más. Bueno, el chiste es que tardó todavía varios siglos más en que se redescubriera la técnica
Y entre los que le debemos el redescubrimiento está Diego Rivera, quien agregó el copal mexicano de pino a la mezcla y generó un encausto mucho mejor que el que se había logrado hasta el momento, ¿no? Este es, por ejemplo, uno de sus cuadros de encáustica, que eran retratos mortuorios. La idea era que se pintaban para ponerlos encima de los féretros y que el dios o el dios que te encontraba al morir, cuando te venía a recoger, viera tu rostro sobre el féretro y entonces supiera quién eras y te llevara al donde te tocaba, ¿no? Eran creencias egipcias. Otra de las técnicas que retoma la pintura, la Escuela Mexicana de Pintura, es esta, el fresco. Y es una combinación entre buon fresco, fresco italiano, antiguo, con fresco mexicano, que también, como sabrán, aquí en América, en muchos países donde hubo mayas y donde hubo otras culturas, también hubieron frescos. Estos, como les decía, Pollock fue uno de los asistentes de Siqueiros. Y aquí vemos los distintos tipos de técnicas que fueron desarrolladas, ya traídas, o sea, estas técnicas antiguas retomadas y traídas al presente. Del lado izquierdo superior vemos una pintura de encausto. Ahorita no recuerdo el nombre del artista, déjenme, si me acuerdo se los digo. Del lado derecho vemos un Jasper Jones, que es otra pintura de encausto. Del lado izquierdo inferior vemos un cuadro de Cislo, un pintor peruano magnífico, que era muy amigo de Tamayo, un acrílico en este caso con pigmentos de cadmio y quinacridonas. Y luego en la esquina inferior derecha vemos un acrílico de Siqueiros. Entonces, nosotros aquí en Tamayo, este es la maestra Luz García, está del lado izquierdo. Del lado derecho vemos superior, está el maestro Nishizawa. Y en la parte inferior vemos al maestro Chávez Morado. Ellos tres son los que, bueno, en gran medida los que debemos lo que nosotros hacemos en el taller, ¿no? El maestro Chávez Morado solía decir esta frase a Nishizawa. El maestro Chávez Morado hoy en día es considerado, el Met de Nueva York lo considera el último gran muralista de México. Si alguna obra que quieran, todos conocemos una obra de Chávez Morado, todos en México, que es El recubrimiento de la fuente de antropología. Otras personas de otros países probablemente también la conozcan, que es la fuente del centro del Museo de Antropología, es hecha por Chávez Morado, y él fue quien le cede la cátedra de técnicas y materiales a Luis Nishizawa en San Carlos, que es la universidad de aquí de México. Y él le decía esta frase: no olviden las técnicas, lo están enviando a la guerra sin fusil. Resulta que al maestro Chávez Morado y a Nishizawa les tocó a ellos mismos ver obras que hicieron con acrílico y con distintas técnicas en su época temprana, y les tocó ver cómo estas obras, conforme pasaban 10, 20, 30, 40, 50, 60 años después de haberlas pintado, pues empezaban a tener problemas de conservación, ¿no? Y al mismo tiempo les tocó esta cuestión que les decía de la ruptura, donde poco a poco empiezan a cambiar los planes de estudio y ellos deciden mantener la enseñanza dentro de la universidad y en lugares externos para que no se pierda el conocimiento, ¿no? Entonces ahora, si me dijeran, ¿qué consejos les puedo yo dar para que puedan empezar a acercarse a las técnicas tradicionales de pintura desde una forma más, ¿cómo decirlo?, consciente del cómo mejorar la durabilidad y la conservación, el estado de la obra para sus coleccionistas y para el paso del tiempo futuro? Punto número 1, tenemos que saber, si ustedes son pintores de acrílico, la pintura acrílica tiene un tiempo de vida útil y tiene caducidad. Más o menos un medio acrílico después de 6 meses empieza a degradarse y cada vez va a pegar menos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que calcular cuánto tiempo lleva el acrílico que compren en la tienda para empezar, ¿no? O sea, si lleva esa cosa ahí más de 1 año o 2 años, ese acrílico ya tiene muy poco poder de pegado
Y si de por sí el acrílico ya tiene ciertos problemas de durabilidad, cuando usamos acrílicos caducados o echados a perder o que ya se envejecieron, va a tener mucho más problemas de pegado. Ajá. Ese es punto número 1. Punto número 2. El medio acrílico, el gesso acrílico, no es ideal para todas las técnicas. Sé que hoy en día se vende para todo, ¿no? Nos venden acrílico, gesso acrílico para óleo, gesso acrílico para encausto, gesso acrílico para trabajar con acuarela, para trabajar con lápices de colores. El gesso acrílico no es ideal para todas las técnicas. Para lo que es mejor es para acrílico. Pero para óleo lo ideal son imprimaturas para óleo, como la media creta o la imprimatura de aceite. Para encausto lo ideal son imprimaturas para encausto, como la imprimatura de caseína, que es un pegamento que se ha utilizado desde hace miles de años. Ese también es ideal, por ejemplo, para lápices de colores, ¿no? Si se quiere trabajar sobre lienzo con lápiz de color, es ideal la caseína. En fin, cada técnica tiene su imprimatura importante, o sea, su imprimatura que está ligada al medio. Esta, por ejemplo, esta es la imprimatura de aceite. La imprimatura de aceite, ¿qué es lo que lleva? Lleva cola de conejo, que es un pegamento animal, cola animal, es muy duradera. Lleva aceite de linaza, que es el mismo aceite que se usa en la pintura al óleo. Lleva carbonato de calcio o kaolín, por ejemplo. Lleva algún pigmento blanco. Puede ser blanco de zinc, tradicionalmente. El más tradicional sería blanco de plomo. También se puede usar blanco de titanio. Se puede usar incluso otros pigmentos, ¿no? Entonces, muy importante. La imprimatura es parte de la técnica y la imprimatura de gesso acrílico, aunque es práctica, y por eso es que la industria la promueve tanto, porque para ellos es muy útil, la pueden tener en estanterías, tiene una vida de estantería muy larga, pero no es ideal para todo. Segundo punto importante, o más bien tercer punto importante, hay que considerar esto, el magro a graso. Magro a graso quiere decir, tenemos que empezar con capas menos grasosas y más fluidas, y poco a poco ir construyendo capas más viscosas y densas. En pintura al óleo, por ejemplo. También en pintura de temple. Incluso esto aplica en pintura acrílica. El punto es que las capas magras, más fluidas, van a penetrar sobre la imprimatura y sobre esas películas que penetraron y se absorben, se van a ir construyendo las siguientes capas. De esa manera vamos a tener una mayor estabilidad estructural para nuestras obras, ¿no? Entonces, es muy importante esta cuestión del magro graso, que en inglés lo van a encontrar como fat over lean. Y no solamente tiene que ver con usar cada vez más pintura, no es empezar con poca pintura y cada vez más pintura, más pintura, más pintura. No únicamente, en realidad tiene que ver también con agregar pintura más densa o medios más densos, aceites más viscosos, no solamente más aceite. Tercero, hay que utilizar fungicidas y conservadores en la pintura. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es esencia de clavo. La esencia de clavo es un antifungal que se llama, tiene mucho, si no me equivoco, es etanol. Ustedes la conocerán porque cuando vamos al dentista se utiliza mucho esencia de clavo para ciertas cosas, para sacar muestras de alginato y otras cosas, para mantener libre de infección las áreas bucales, pero se utilizó mucho, por ejemplo, en temple, pintura del temple antigua, en pintura de caseína, en pintura de acuarela, ¿no? Entonces, la esencia de clavo va a ayudar a que no se ahoguen nuestra pintura a largo plazo. Y, sobre todo, más allá de cualquier consejo simple que les pueda ayudar, lo que les invito es que se involucren más con los materiales, no se lo dejen solamente a las fábricas de materiales, sino que se involucren y aprendan y sepan y experimenten con las técnicas para que vayan encontrando no solamente qué es más duradero, sino también qué se adapta a ustedes. Pues aquí les dejo esta frase del maestro Chávez Morado: no olviden las técnicas, los están enviando a la guerra sin fusil. Con su apoyo podemos no solamente con su apoyo podemos lograr que las técnicas se conozcan, que se sepan los problemas de no saber de técnica, los problemas que ha traído, así como a otras muchas industrias, la producción masiva de materiales, y cómo podemos
garantizar el futuro tanto del arte antiguo como del arte actual. Aquí tenemos una frase de la UNESCO: cuando una técnica artesanal se pierde, no solo desaparece un oficio, sino un lenguaje cultural que conecta generaciones con su identidad y patrimonio. Para terminar, bien, este es un trabajo del maestro Chávez Morado. Y bueno, nosotros en el Taller Tamayo, les comentaba, somos un estudio-taller, somos escuela, somos una tienda y somos un taller de producción también. Y nuestra misión es investigar, resguardar, preservar y divulgar las técnicas y materiales de la pintura artística para que puedan tener acceso todo tipo de personas interesadas en ella, ¿no? Nosotros nos vemos como lo importante es la preservación del legado cultural tanto antiguo como presente. Ofrecemos muchas clases regulares, cursos intensivos. Estas son algunas de las que abriremos próximamente. Este es el color y la piel en la técnica de Sorolla, que se abrirá en enero, dado por nuestra fundadora, que es la maestra Luz García. Este es fíjense que muchas de las técnicas tradicionales de arte, de pintura, se desarrollaron justamente para pintar retrato. El retrato fue de principios de 1800 hacia atrás, hasta miles de años previos. El retrato fue lo que le pedían más a los pintores, y entonces el cómo lograr una piel viva es donde podemos aprender mucho de las técnicas tradicionales antiguas, más exquisitas y más, ¿cómo decirlo?, óptimas, desarrolladas por los grandes artistas del pasado, ¿no? Otro taller que damos, que también se ha dejado de dar en universidades, son aspectos de dibujo, aspectos técnicos de representación, ¿no? Desde perspectiva, uso de geometría, uso de contornos, múltiples aspectos que hoy en día no se nos enseñan tanto, ¿no? Por ejemplo, yo estudié en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de La Esmeralda, aquí en México, y a nosotros básicamente nos dieron más bien dibujo expresivo, ¿no? Pero no técnica, por ejemplo, técnica arquitectónica o técnica de proporciones o técnica de composición. No tuvimos eso. Esto es parte de lo que ofrecemos. Y por último, este es otro de nuestros talleres estrella, que es uno que vamos a iniciar en enero también. Son fundamentos de teoría del color y técnicas antiguas. Cómo se combinan los materiales, ¿no?, del temple, óleo, acuarela, cómo podemos hacer múltiples técnicas mixtas, y también cómo se usaban y se usan los pigmentos para lograr distintos tipos de efectos. Y aquí tenemos una frase de una exalumna que dice: si mi obra ha trascendido es por el uso de las técnicas. Una de las grandes ventajas de la técnica no solo es la preservación, sino también mucho de el impacto visual que podemos generar con los materiales, ¿no? Muchas veces cuando ven, o más bien la mayoría de las veces que alguien vea una de nuestras obras, nosotros no vamos a estar al lado de la obra para defenderla, para explicarla, para decir de qué trata y en qué nos inspiramos. Lo único que va a ser la obra sola, y esta obra sola va a tener que defenderse por sí misma. ¿Y cómo se defiende una obra? Es a partir de la técnica. Por supuesto, también entran otros aspectos que no solo son técnicos, pero la técnica es un gran porcentaje de ello, porque si el cuadro se va craquelando y se va envejeciendo y se va ensuciando, no va a poder transmitir lo que nosotros dejamos en él. Aquí tienen uno de los cuadros de Paulina, que es de donde sacamos esta cita. Y hemos llegado al final. Si están interesados en los cursos intensivos que vamos a iniciar a principios del año, pues ya les dije las clases regulares. Nuestros cursos intensivos van a ser estos. Tenemos un taller de producción artesanal de pintura al óleo, que se lo doy yo. Y vamos a tener también un taller de producción artesanal de acuarela. Esto es como si entraran un poquito al taller de pintura antiguo para preparar sus materiales desde cero y entender cómo funcionan, qué hacen, qué hace a un óleo ser un óleo, qué hace que un óleo no sea un óleo, ¿no? Podemos nosotros mezclar aceite con pigmento solito nada más con una espátula. Eso todavía no es una pintura al óleo. ¿Qué es una pintura al óleo? ¿Qué características tiene que tener, ¿no? Igual una acuarela. ¿Qué es dispersar? ¿Qué es mezclar? ¿Qué es un estabilizador? ¿Qué es una veladura? ¿Qué es un impasto? ¿Qué es una carga?
y cómo afectan ellos nuestro trabajo, para bien o para mal, tanto de forma en términos de durabilidad como en términos estéticos. Muy bien, espero que les haya gustado esta plática y voy a revisar ahora sus preguntas para empezar a responder algunas de ellas. Muy bien, voy a empezar a revisarlas. El fungicida de esencia de clavo no es para todas las técnicas. El fungicida de esencia de clavo puede funcionar en técnicas de temple, técnicas de caseína, técnica de óleo, por ejemplo, en imprimatura se puede utilizar. Se puede utilizar también en técnicas de pastel, por ejemplo, sobre todo para el tratado del papel. Pero técnicas de cera como el encausto y otras técnicas de lápices no lo requieren. Los cursos, para quienes estén interesados, todos los cursos son en línea. Todos nuestros cursos se dan online, entonces pueden tomar los cursos en línea. Y mandamos materiales, si requieren los materiales, los enviamos también a muchas partes de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. No podemos enviar a todos los países, pero a muchos sí. Entonces sería que nos preguntaran a cuál quieren, pero todos nuestros cursos son en línea. ¿Qué marcas en México recomiendo, tanto de óleo como de acuarela? Miren, marcas, lo importante en una marca de pintura, más allá de recomendar una u otra, lo importante de una marca de pintura es la cantidad de pigmento contra medio, punto número uno, ¿no? Las acuarelas que son de calidad profesional van a tener puro pigmento sin añadidos de cargas. Las cargas, digamos que son, eh, ¿cómo decirles? Las cargas funcionan para hacer volumen dentro de la pintura. Si tenemos, por ejemplo, un azul talo, el azul talocianina es un pigmento muy delgadito, muy tintante, que pinta mucho. Y entonces, en una pintura de calidad de estudiante, lo que haría una empresa sería agregar una carga, que es como kaolín o varita, por ejemplo, y hacer que esa carga va a darle opacidad al pigmento. Entonces ya no se necesita tanto pigmento para que pinte la pintura. ¿Cuál sería el problema? El problema solamente es que ahora ese pigmento azul talo ya no va a tener la misma transparencia ni la misma intensidad. Entonces yo lo que recuerdo es que se fijen en eso, ¿qué empresas tienen puro pigmento y medio? Por ejemplo, las acuarelas que nosotros vendemos, no vendemos pastillas de acuarela, vendemos pigmento y medio de acuarela. Hay otras, por ejemplo, Kremer tiene muy buenas acuarelas, me parece que Rublev también tiene buenas acuarelas. Muchas marcas de calidad profesional. El punto es ese, que sea calidad profesional sin añadidos extra. Sí impartimos cursos en otras ciudades de Ciudad de México, aparte de Ciudad de México, sí lo hacemos, pero y también, de nuevo, todos nuestros cursos son en línea. ¿Qué opino del óleo con respecto a la pintura acrílica? Bueno, el óleo es una técnica muy interesante. El óleo tiene muchas versiones. Tenemos una versión preindustrial, que es técnica barroca, que eso es temple óleo. Luego tenemos óleo industrial, y luego tenemos, que es el moderno.
Y luego tenemos óleo más tipo contemporáneo, que es sobre acrílico, ¿no? Que es lo que usa casi todo el mundo, sobre gesso acrílico. El problema con el óleo sobre gesso acrílico es que le disminuyes el tiempo de vida, ¿no? El acrílico les decía que es, con la temperatura cambia mucho su flexibilidad. La del óleo no funciona igual. Entonces, conforme uno se mueve con cierta flexibilidad y el otro con una diferente, los cuadros de óleo y acrílico van a tener más problemas con el paso del tiempo que los de puro óleo o los de puro acrílico. ¿Los materiales para el curso de acuarela artesanal se pueden adquirir en cualquier país? Sí, bueno, no sé si en cualquier país, pero en muchos países sí se pueden conseguir. ¿Cuánto duran los cursos y qué días? Los cursos intensivos duran 2 días, son lunes y viernes, viernes y sábado, perdón, son de 16 horas, cursos intensivos. Las clases regulares son una vez a la semana, 4 horas, y duran más o menos un año. ¿Qué caducidad puede tener una obra hecha en grafito? El grafito depende más bien del soporte, depende más bien si es sobre papel, sobre tabla o sobre qué. El grafito en realidad puede durar miles de años, el grafito es un metal, entonces puede durar muchísimo tiempo. Ahí más bien depende del papel, de que no se ahongue o de dónde se puso. Sí, agregar, bueno, el barniz, en efecto, el barniz es un tema de cuidado. El barniz, utilizar mal el barniz puede generar problemas de durabilidad en la obra, sí. Echar demasiado barniz, por ejemplo, barniz Amar sobre un óleo, va a volver la obra más quebradiza. Se va a tender a craquelar más fácil con el paso del tiempo. Entonces, no se debe abusar de la cantidad de damar, por ejemplo, ¿no? Y el barniz, hay que recordar que tiene una función importante que es preservar la obra. Hay 2 tipos de barnices, uno se llama barniz, me acuerdo cómo se llama, uno es un barniz no removible y el otro es un barniz removible. El barniz removible es de preservación, es para quitarlo cuando se ensucie. Eso lo debería hacer algún restaurador. El barniz no removible, por otro lado, es para dar un acabado final a nuestro trabajo. O sea, supongamos que hay áreas, terminamos un cuadro en óleo y va a tener áreas que están más mate que otras. Si queremos emparejar el acabado, eso es un tipo de barniz no removible. Ya que tenemos ese y secó, va otro barniz que sería el barniz removible. Y ese es para protegerlo del polvo y de mugre. ¿Dónde puedo preguntar por los cursos? Puedes preguntar en nuestra página, tetamayo.com. Ahí en nuestro Instagram o directo a nuestro correo, contacto@tamayo.com, ahí se les contestará. O directo en Instagram. En acuarela he escuchado que el residuo que queda en la paleta se puede guardar y activar con agua para usarla posteriormente, pero me imagino que la temperatura o la luz le quita calidad al pigmento. No, eso es perfecto, puedes puedes reactivar la acuarela y volverla a utilizar siempre. El costo es en pesos mexicanos, no en dólares. Costo es pesos mexicanos. Entonces, el de taller de dibujo, 1,900 pesos, ese es en pesos mexicanos. ¿Qué opino sobre la pintura acrílica Liquitex? Opino lo mismo que todas las pinturas acrílicas. Tienen la misma durabilidad, no tienen más durabilidad. Mientras sea de alta calidad, el punto es que tenga una alta concentración de resina acrílica. Eso es lo que hace que una pintura sea acrílica de mejor calidad. Y también su concentración de pigmento. Más bien lo que hay que cuidar ahí es lo que les decía. La pintura acrílica tiene tiempo de vida. Caduca. Si el bote de pintura que compraron ya lleva un año en la tienda, esa pintura ya caducó, ya no va a anclar de la misma manera. Y de todos modos siempre va a tener un tiempo de vida útil a lo largo del paso del tiempo menor a otras técnicas tradicionales, ¿no? Creo que es algo que no lleva más de, ¿qué será? 40 años que se sabe eso, ¿no? Y apenas ahorita está habiendo realmente graves problemas porque ya todo el mundo utiliza gesso acrílico de base.
Los pigmentos son los mismos para todas las técnicas, no son los mismos para todas las técnicas. En nuestra página de internet, en Tamayo con doble t.com, si entran, hay una guía, en la parte de abajo hay un banner donde dice descarga nuestra guía de compatibilidad de pigmentos. Ahí está nuestra guía de qué pigmentos son para qué técnica. No todas las técnicas aceptan todos los pigmentos. Cuando era estudiante no tenía plata y le puse barniz de ferretería y no sé cómo sacarlo. No sé qué barniz sea y probablemente sería bastante difícil de sacar. Pero ahí te recomiendo más bien hablar con restauradores. Habría que ver exactamente qué pasó. ¿Qué tipo de barniz es? ¿Qué producto puedo utilizar para preservar y hacer más duradera una obra hecha en lápices de colores sobre papel? Ahí tenemos dos aspectos. Uno tiene que ver con preservar el papel libre de hongo, y ahí es donde entra la esencia de clavo. Y también puede entrar un fijador, como la caseína. El fijador tradicional desde el siglo XIX para atrás, es la caseína, que es algo que probablemente han escuchado hablar sobre, por ejemplo, proteína de caseína. ¿No? El queso tiene caseína, es una de las proteínas de la leche. Es uno de los pegamentos más fuertes, es el pegamento más intenso, me parece que hay, salvo por el silicato de potasio. Luego, si ya pagué uno de los talleres cursos, ¿aún pueden darme el 20% de descuento en las siguientes? Ahí no estoy seguro de cuál descuento es, depende, son clases regulares, intensivos. Probablemente sí, pero no sé de cuál sea específicamente. Eso habría que hablarlo directamente con la persona de las clases, pero probablemente sí. Luego, ¿qué marca de acuarela recomienda y qué papel también para acuarela? Fíjense que ahí en marca de acuarela, lo que les había comentado antes, lo importante es que sean libres de medios acrílicos, que tengan alta cantidad de pigmento y que no tengan otros tipos de cargas añadidos. Eso es lo realmente importante. Las pinturas, particularmente la acuarela, no es difícil de preservar. O sea, es más difícil ciertas pinturas al óleo u otras técnicas, pero la acuarela no es tan complicada. Lo único importante es que el pigmento sea de alta calidad, que tenga una alta durabilidad a la luz. También en nuestra página, en la guía de compatibilidad, ahí dice que, o en nuestra tienda de materiales, dentro de nuestra tienda es como una enciclopedia de pigmentos, por ejemplo. Ahí dice todos los pigmentos, su composición química, su resistencia a la luz, para qué técnicas funcionan, en cuáles no, usos tradicionales, etc. ¿Cómo se puede limpiar un cuadro al óleo? Depende de muchas cosas. Depende de qué barniz se utilizó. Son muchos elementos a considerar. Mi opinión sobre pintura de wash o témpera. El wash es un tipo de acuarela, es una pintura con base de goma arábiga también, pero es una goma arábiga saturada. Entonces es una perfecta técnica. La témpera en ese caso depende a qué se refiera con témpera. Si es un temple, es como temple de huevo, es una técnica tradicional, antigua, es perfecta técnica también. ¿El acrílico en un lienzo de aluminio y barniz se valorizaría más? Es menos duradero que en tela todavía el acrílico en metal, porque no tiene de dónde anclarse. Entonces, valorizaría en términos de precio. El precio puede estar muy separado, sobre todo cuando la obra todavía está en buen estado, ¿verdad? El precio de una obra en buen estado puede variar mucho, pero una obra acrílica sobre metal va a craquelarse antes que sobre otros tipos de soporte por la falta de agarre. Conforme se va volviendo rígida, no va a tener dónde anclarse. La caseína no modifica los colores y sus brillos. La caseína es el medio que menos modifica el color de los pigmentos. Es prácticamente imperceptible, entonces no altera prácticamente nada. Por ejemplo, si se usa sobre lápices de colores, es prácticamente imperceptible. ¿Son clases grabadas o clases en vivo? Son clases en